Estamos contentos, agradecidos. Dios es bueno, Dios es fiel. Para siempre ha sido su misericordia. Una vez más estamos en la casa del Señor, la gran comisión, su casa, casa de Dios, donde venimos a escuchar un mensaje, una palabra que nos aliente, que nos anime, que nos puede impulsar para seguir adelante en este camino que de momento se presentan desiertos, espinos, abrojos, ríos que cruzar, lugares desérticos donde nos encontramos con serpientes y escorpiones, como decía la palabra del Señor, que todo esto tiene que ver con un mundo y un ámbito espiritual demoníaco. Y pues aquí estamos, gracias a Dios. Yo le digo, alégrese en el Señor, sonría, Cristo le ama, no se ponga triste. Decía anticipadamente, si algunos faltan, hermano, tranquilo, usted está aquí. El importante es Dios, el importante es usted que vino y que quiere escuchar una palabra. No de todos sabemos razones por las cuales no vinieron, pero oramos por ellos, Dios los bendiga, los fortalezca. Y si algunos han de llegar un poquito más tarde a la segunda parte, gloria a Dios. Si no, como siempre les digo, somos todos los que estamos y estamos todos los que somos, y Dios nos bendecirá aún más. Amén. Bueno, pues estamos a punto de culminar la clase llamada Principios Bíblicos. Este ha sido un seminario, una clase, una escuela acerca de esto, que para muchos yo sé que ha venido siendo aquella agua viva que le ha quitado las escamas a muchas personas de sus ojos, aquella agua de sanidad que a muchos le ha vuelto la vista, los principios bíblicos. Tuvimos aún gente que no era de la congregación que nos empezó a visitar porque se interesaron en esta palabra, y a Dios sea la gloria por ello. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes me hacen preguntas, consultas, etcétera, ustedes se darán cuenta de que siempre cuando me preguntan, yo siempre voy a principios. Todo tiene que ver con la vida, viviendo principios bíblicos. ¿Por qué él está así? ¿Por qué ella? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? Todo nos va a llevar a la clase que ya hemos aprendido y hemos tomado, llamada principios bíblicos. La vida sí funciona, hermano. La vida funciona para victoria, para paz, para seguridad en Cristo, solamente y únicamente viviendo bajo los principios bíblicos. Amén. Bueno, tomemos un contexto de esta clase. Ya me quedan como 3 páginas o 4 para concluir. Ya tenemos la oportunidad de implementar 2 clases más nuevas que podemos meter, porque ya la clase de escatología se fue, se acabó, se terminó. Y pues esta ya está, probablemente hoy la terminemos también. Que dicho sea de paso, voy a ponerlo en signo de interrogación si la termino, puesto que ya me queda media hora, ¿verdad? Pero como es vigilia, pues también estamos abiertos porque si bien comenzamos media hora tarde, y pues venimos aquí a invertir tiempo en la palabra, ¿ok? Así es que si usted no lo hace en su casa, etcétera, que este sea el momento en que usted diga, ahora cuando tengo que aprovechar. Dijimos veces anteriores o clases pasadas, el tópico propósito de la autoridad. Ese fue uno de los últimos tópicos que vimos. ¿Para qué el Señor da autoridad? ¿Cuál es el propósito? Y estuvimos explicando como inciso A o punto número 1, que uno de estos propósitos era para establecer el orden disciplinario y acabar con el desorden y la anarquía. Dijimos que la anarquía eran todas aquellas personas que se levantan haciendo su propia voluntad. La semana pasada, o esta semana creo yo, la prédica del martes, estuve hablando acerca de que hoy en día hay personas que ya no les gusta someterse a sus pastores. Ya los pastores los tienen como un punto a la izquierda, un 0 a la izquierda, no me importa, yo haré de mi vida lo que yo quiera, pero eso sí, cuando vienen batallas, cuando vienen ataques,
Cuando vienen luchas, todo mundo tiene pastor porque no hay a la puerta. Sin embargo, la palabra del Señor en principios bíblicos nos enseña que por algo y por alguien se dio la autoridad. Por alguien se dio, que fue Jesús a la iglesia y en este caso a los líderes como los 5 ministerios que somos: profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, eso es por alguien. ¿Quién fue ese alguien? Jesús dio la autoridad. Y por algo se dio autoridad. ¿Por qué? Para establecer orden en la casa de Dios y en la iglesia de Jesucristo. Imagínense que aquí no hubiera reglas. Imagínense que en su casa no hubiera reglas. Que sus hijos entren a su casa y salgan a la hora que quieran. Coman lo que quieran. Compren lo que quieran. Vean, oigan, etcétera, lo que ellos quieren. Qué desastre, ¿verdad? Que dicho sea de paso, hay casas que así viven, donde todo el mundo está viviendo de una manera anárquica, ¿ok? O sea, de una manera actuando en la anarquía. De esta manera no se puede vivir en paz, en orden, en disciplina, no, porque cada quien es su propio amo. Ahí no hay nadie que manda. Se supone que el que manda en la iglesia y el que da las directrices es el Espíritu Santo, y por ende también el que debe de dar las directrices en nuestro hogar sigue siendo y será el Espíritu Santo de Dios. Y hoy más que nunca yo he visto a nuestro Dios que nos está llevando a tomar en cuenta la presencia de Dios en nuestros días. ¿Qué tiene que ver una oración de Getsemaní? Tiene que ver mucho, porque es la guianza del Espíritu Santo para ir al Padre a orar e interceder. E incluso dice una escritura que cuando nosotros vayamos a orar, tranquilos, no te preocupes, porque Él pondrá en ti lo que debe de interceder o por lo que debes pedir. Y yo decía en enseñanzas pasadas, yo decía que a veces usted se va a dar cuenta cuando usted se mete en la atmósfera de la oración, que usted está orando y alrededor caminando. Y pasó media hora y pasó una hora y usted dice, pero hay necesidad de seguir orando. Esto es nada. Ahí hay un fluir del Espíritu Santo. Y usted se quiere levantar y se quiere ir, pero aquí le trae un nombre. Ora por fulano, ora por sutano, ora por tu pastor, ora por tus líderes, ora por el grupo de alabanza, ora por el pastor aquel, el cual no es ni siquiera su pastor, pero lo conoce, ora por él. Y usted se levanta y parece que aquí hay una culpabilidad. No. Hay algo que me dice que me quede todavía para seguir orando y clamando. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. Hay de usted si usted no obedece y deja eso a un lado. Que le voy a decir algo. Voy a abrir un paréntesis que es muy importante. Cuando usted esté orando y si el Espíritu le está diciendo que ore por alguien, ore, hermano. Ore. Porque usted será responsable por aquella persona la cual el Espíritu Santo le dijo ora. Porque puede estar a punto de ocurrir un accidente, puede estar entre la vida y la muerte, puede estar a punto de cometer un pecado que va a cambiar el rumbo de su historia y el rumbo de toda una familia. Ore, hermano, si el Espíritu se lo pone. A veces usted está en el trabajo meditando, manejando, en la casa tranquilo, quizá viendo un programa, una película, tranquilo, ora por fulano. Y usted se hace el oído sordo, no oró, y de repente, ya te diste cuenta que fulano se accidentó, que está pasando esto, que está en la cárcel. Ay, bendito Dios. Y entonces usted se va a sentir culpable porque ahora ya lo sabe. Para eso nos tiene el Señor, para interceder. Somos sus vasos, somos sus manos, somos su boca, somos sus pies. Amén. Recuerden que somos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo hay oído, boca, ojos, manos, etc. Canalícese al Espíritu de Dios. Como ya explicamos esta parte, que es el inciso A, que es para establecer el orden disciplinario y acabar con el desorden y la anarquía, vamos a pasar al inciso B. ¿Para qué o con qué propósito se ha dado la autoridad?
Inciso B, para desatar el poder de Dios y establecer el reino de los cielos. Escuche, para establecer o desatar el poder, primeramente dije, desatar el poder de Dios y establecer el reino de los cielos. Ahora escúcheme usted. Durante esta semana yo he podido hablar algunas cosas con algunas personas. Y hoy más que nunca, como iglesia, necesitamos desatar el poder en algunas vidas que están siendo esclavas, que están siendo perjudicadas, que están siendo atormentadas por el mundo de las tinieblas. Ahora, el punto aquí está en preguntar, ¿quién de nosotros está listo para desatar ese poder? Porque va a llegar el día, querido hermano, en que vamos a dejar de tener la mentalidad de iglesita. Se te va a presentar, hermana Nancy, se te va a presentar, hermano Sergio, el momento. Hermana Macrina, se te va a presentar. Igual a ti, Griselda, cada uno va a oír. Ahora mismo usted se queda, soy la iglesia y somos un montón. ¿Dónde despego mi poder? Todos estamos bien. Somos la iglesia, todos tenemos poder, sabemos palabras. ¿Dónde? No hay dónde desatar poder. Y cuando hablo de no hay dónde desatar poder, ¿dónde vas a poner en práctica tu fe? La palabra, lo que Dios te dio. Sin embargo, durante la semana yo he hablado con algunas personas que la están pasando muy mal y que el reino de las tinieblas se ha levantado satánicamente con todo para venir a destruir. Recuerda que el diablo no fue puesto de lujo. El diablo dice la palabra que él vino para matar, hurtar y destruir. Él te mata, él te aniquila. Vive en principio, porque si no, en la vuelta de la esquina te lo vas a encontrar y te puede aniquilar. Matar. Pero también dice hurtar. La palabra hurtar, ¿qué tiene que ver? Robar. Algunas escrituras dicen robar, pero la palabra correcta en hurtar tiene que ver, el robo tiene que ver con alguien el cual no conoces y te roba todo. Pero el hurtar tiene que ver con una persona que es conocida tuya. En este caso, cuando tú le abres las puertas al diablo, tú eres el que le estás abriendo las puertas al diablo y le permites hurtar tu vida de santidad, tu vida de oración, tu vida de palabra. O sea que a muchos en la iglesia de Jesucristo, y por decir más en la gran comisión, habemos quizá personas que hemos permitido que el diablo hurte en nuestra vida espiritual. No que robe, porque robar, ¡ay, qué sorpresa! Ya no oro, me robó la oración. Mentira, hurtó, tú le diste permiso. Es como decir el hermano Luis, hermano Leo, lo quiero invitar a la casa. Y yo le digo, disculpe hermano Luis, ¿me permite entrar a su recámara? Me quiero quitar la camisa y poner otra. El baño está ocupado. Y yo veo que el hermano Luis, sí, pásele. Él confía en su hermano, en su pastor, pásele. Y él me dio la confianza, él me abrió puertas y allá voy yo a su cuarto y yo veo relojes, pulseras, cadenas, todo ahí en el joyerito o en el peinador de mi hermana Macrina. ¿Y qué digo yo? Matanga, dijo la chaca. Acabo, no va a pensar que soy yo, soy el pastor, soy su hermano en Cristo y vámonos, bolas, carambolas, ahí nos vimos. El hermano se da cuenta que él acababa de salir, dejó todo, entré yo y salí y ya no hay nada. ¿Qué hice yo? Hurté. ¿Quién le dio permiso a que entrara al hermano Leo? Él. Muchos de nosotros estamos permitiendo el hurto del enemigo en nuestra vida. Vino para matar, hurtar, pero también vino para destruir. Querido hermano, podría decir que quizás no estás totalmente destruido en esta noche, pero quizás algunos de nosotros tenemos murallas derribadas, como aquellas murallas que tenía Nehemías que reconstruir. ¿Cómo están las murallas de la oración en tu vida? ¿Están bien levantadas? Hasta una torre de atalaya tienes
que el atalaya en el pueblo de Israel era aquel que se subía a la torre central, como en las cárceles, ¿verdad? O en los aeropuertos hay una torre que está vigilando que no se meta nadie, para que no haya accidentes, o en el sentido de la cárcel, para que no se escape nadie. Había una torre por allí, por las orillas de la ciudad, para que el individuo, el ratero, el ladrón, el enemigo no entrara. ¿Cómo está tu vida en cuestión a la oración? ¿Estás tú presentando defensa y fijándote por dónde viene tu enemigo? Ya no oras, ya no hay palabra en tu vida. ¿Cómo estás? Ahora, oye, vamos a hacer conciencia. ¿No será que parte de la gente que nos falta, es bueno decirlo, no será que parte de la gente, de la mucha gente que nos puede faltar en cada servicio y que va menguando, es porque le ha permitido al enemigo matar, hurtar o destruir? ¿Se fijan? Nosotros nos descuidamos y tenemos que estar prestos en esto, hermano. Atento. Dice la palabra, velad y orad. Bueno, ya dijimos que el inciso B es para desatar el poder de Dios y establecer el reino de los cielos. Inciso C, ¿para qué es o con qué propósito está la autoridad o se nos ha dado autoridad? Para mantener la unidad del cuerpo. Ahora sí voy a leer porque fue donde me quedé. Para mantener la unidad del cuerpo. Escuchen. Si en una institución, sea cual sea, no se conocen ni se toman en cuenta los principios de autoridad, no podrá reinar la unidad. En la iglesia como cuerpo y en la familia como componente de la iglesia, Dios constituyó autoridades que se deben respetar en formas recíprocas. Donde no se toma en cuenta la autoridad y no hay respeto ni sujeción, reina la anarquía, la rebelión, la indisciplina y la autocracia, rompiendo así los principios de unidad. Platicando con unas personitas, yo les decía, voy a hacer alusión a lo que dije en alabanza. Usted como hombre y mujer de Dios, gracias a Dios que nos permite hablar esto, porque hay iglesias que prefieren, todo está bien, todo está bien. Con que el grupo de alabanza suene bien, todo está bien, ¿no? Aquí no. Nosotros debemos de discernir el por qué cuando uno está adorando, si se puede decir así, o está tratando de adorar, o algunos cantando, ¿por qué no fluye en la atmósfera ese sentido espiritual del Espíritu de Dios? Que se rompen cadenas, que hay libertad en tu espíritu, te quebrantas, lloras. Sino que tú disciernes que, oyes, ¿no has notado? Que es muy bueno que ustedes se pregunten. Y lo estoy enseñando esto con ese fin. Porque ¿a dónde vamos a llegar si nadie habla? Pastor, disculpe, ¿qué pasó? ¿Puedo hablar con usted? Sí. Sentémonos. Nos sentamos. Pastor, disculpe. He notado que en este último mes, por más que cantamos, yo siento una pesadez espiritual que no fluye la adoración, pastor. Pastor, disculpe. Enséñeme, muéstrame por la palabra o qué dice la Biblia. Pasamos al altar y parece que entramos en un refrigerador. Hay una frialdad donde hay una inquietud de levantarme al segundo que me acabo de hincar. No tengo deseos de orar. Hay un montón de peticiones por las cuales orar. No me nace orar. Ahora yo pregunto, iglesia, para una iglesia que dice tener el Espíritu Santo de Dios, ¿es normal? No, hermano. Por Dios, no es normal. Levanta trompeta, pregunta, no te quedes con los brazos cruzados. Y al preguntar, agárrate, porque la respuesta puede salir un poquito agresiva. Porque muchas de las veces nosotros decimos, es el grupo, es el pastor o son ellos. Y termina la respuesta que eres tú. Eres tú.
es tu corazón, es tu alma. Viene sucio, viene vacío, no hay nada de Dios en ti. Te estás dejando engañar por el enemigo. La unción la estás perdiendo. Cuando hablo de unción, el mover del Espíritu Santo en tu vida, lo estás perdiendo. Estaba hablando, creo que fue con la hermana Carmen, y yo le decía, hermana Carmen, hoy en día nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién nos impone las manos? ¿Quién ora por nosotros? ¿A quién invitamos a la vigilia? Y usted dirá, pastor, ¿va a haber vigilia? ¿A quién invitó? Al Espíritu Santo. ¿Conforme? ¿Conforme? Al Espíritu Santo, hermano. Porque yo les decía a parte de la junta, no podemos avanzar trayendo un montón de gente, yo como pastor, si me desenfoco de mis ovejas. ¿Para qué voy a meter un paquete más grande de otras 2 o 3 iglesias y mi vista está en varias ovejas? Yo quiero centrarme en las mías. Yo quiero ver que ellos adoren. Yo quiero ver que ellos estén sanos. Yo quiero ver que ellos coman. Yo quiero ver que ellos presenten grosura, sacrificio en el altar. Que lloren, que giman, que sean sanados. ¿De qué nos sirve traer mucha gente si entre nosotros la cosa no está fluyendo? ¿De qué? ¿Qué quieres? ¿Que traiga un profeta y te diga tu pecado en tu cara? No es necesario. Es mejor arrepentirme yo aquí en casa y decirle, Señor, perdona mis pecados, me he endurecido, pero me levanto en el nombre de Jesús y ahí voy para adelante. A que pase lo que antes hacían muchos pastores. Va a traer al pastor, al profeta, y Dios lo usa. Y Dios lo usa. ¿Y cómo lo usa? Es que ese desde que está hablando te dice, Griselda, tu pecado es este. Y el Señor te dice, hermano, eso se usó en un tiempo. ¿Sabían ustedes que eso se usó en un tiempo? Hermano Dari, si no te arrepientes te va a caer una nube llena de agua. Eso pasaba antes. Ciertamente eran verdades, pero esos dones eran mal puestos en práctica, porque no se tiene la escuela y la educación porque en vez de edificar humillas y desbaratas al cristiano delante del público. Ya cuando el personaje, el que se dice ser cristiano, recae hasta Cristo dice, dilo a la iglesia, publícalo. Ese es un socarrón de dura cerviz. Córrelo de la iglesia, dice Pablo, ¿verdad? Pero no necesitamos eso. La escritura que leímos hace un momento de Hechos, capítulo 2, nos enseña que estaban unánimes, que tienen que ver con el espíritu, y estaban juntos, que tienen que ver con lo físico. En este momento estamos juntos, mas no sé qué tan unánimes podamos estar para que la gloria del Señor se manifieste. Les voy a contar un secreto. Hoy me deleité en la presencia de Dios, estaba brincando, llorando, remolineando en mi trabajo. Hoy me dice mi jefe Leo, hoy tenemos un Lively Day. Gloria a Dios, lo estaba esperando. Todo lo live me gusta porque si no, yeah, right, Vanessa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasé? Me programé, meto mano aquí, este trabajo, saco el speaker y empiezo a adoración, a que me ministre. Y mientras me está ministrando, yo empiezo a orar por ustedes, por mi vida, por la iglesia. La casa estaba sola, una sala grande. Hermano, yo terminé dando vueltas, remolineando, llorando en el piso. ¡Gloria a Dios! Gritaba yo solo. Pasó el de la basura, yo no sé si me oía, pero yo veía de la ventana para allá que ahí andaba gente. Me deleité. Ahora, pregunta, ay hermano, ¿está presumiendo que se me...? No, ahí le va. ¿Se ha deleitado en la presencia de Dios? Amén.
¿Se ha metido en la presencia de Dios? Una cosa es ir, a veces por compromiso y porque el hermano Leo ya está preguntando más seguido. Pero cuando se habla de deleite, se habla de un saborear, de un llorar, de un pedir perdón delante de la presencia de Dios y decirle: yo sé que te he fallado, que ya no soy el mismo de ayer, pero por lo tanto reconozco mi pecado y me levanto, Señor, ayúdame. Sígueme transformando, sígueme renovando porque te necesito. No, y pues salí bendecido y aquí estamos. Aquí estamos, gloria sea al Señor. Ahora, voy a pasar a la siguiente fase. La palabra y su autoridad intrínseca. La palabra y su autoridad intrínseca. Ya terminé el tópico que decía para qué era la autoridad o con qué propósito. Desglosamos 3 tópicos, ahora entro a otro tópico principal. La palabra y su autoridad intrínseca. Dice, la autoridad es propiedad de la palabra. Otra vez, no lo entendió, se me distrajo. Recuerde que estamos enseñando verdades. La autoridad es propiedad de la palabra. Es parte de su naturaleza, de su ser. Es algo inherente en ella. Hablar de la palabra es hablar de la autoridad y viceversa. Nunca se podrá ejercer autoridad sin tomar en cuenta la palabra. El no someterse a la palabra es rebelarse en contra de su autoridad. Nuevamente, nunca se podrá ejercer autoridad sin tomar en cuenta la palabra. El no someterse a la palabra es rebelarse en contra de su autoridad. La palabra es y refleja la autoridad de Dios. Ahora sigue un tópico. La autoridad de la palabra está en razones que a continuación voy a mencionar. La autoridad de la palabra está en razones que a continuación voy a mencionar. Dice, la primera razón es que la palabra fue autenticada por Jesús en el desarrollo de su ministerio, en sus dichos y en hechos, dándole cumplimiento en vida. La segunda razón es que la escritura o las escrituras fueron autenticadas por los discípulos y fueron fundamentando para sus escritos. Muchas de las cosas que los discípulos escribieron fueron tomadas de los escritos del Antiguo Testamento. La palabra procede de Dios y es Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Sustenta y produce la vida, la palabra. Hebreos 1:3 y Primera de Pedro 1:23. Sustenta y produce la vida. 3. Es creativa. Juan 1:3. Es veraz por su inspiración, revelación e iluminación. Primera de Pedro 1:10-12, Segunda de Pedro 1:16-21. Su autoridad es inherente a ella misma. No está sujeta a las corrientes del pensamiento humano, ni está sujeta a su aprobación. Segunda de Pedro 1:16. Es eterna y también inmutable. Mire, todo lo que le estoy diciendo de lo que es la palabra. Ya después usted, si no alcanza a escribirlo, pues ahí estará el video, primero Dios. La palabra es eterna, se adapta a todos los tiempos. Isaías 40:8. La palabra es infinita, no tiene fronteras. Segunda Timoteo 2:9. Y la palabra es inmutable, no cambia. Hebreos 6:17.
Ahora, cuando dice que la palabra es eterna, se adapta a todos los tiempos, esto lo podemos ver en nuestra vida. Yo he visto en los 37 años ya, ahí pegándole, ¿verdad? Ya viene mi cumpleaños, hermano, el siguiente martes. Así es que deseo ahí unos regalos a las Islas Caimán. En los años que tengo de cristiano, no he visto que la palabra cambie. Siempre ha sido la misma que se predica y hace milagros. La misma que se predica y es eficaz, es veraz. Dice, es infinita, no tiene fronteras. ¿Quién detiene la palabra? Aún el salmista dice, la palabra de Dios corre rápidamente. ¿Usted ha tenido la experiencia de orar por alguna persona que esté en otro país? La palabra de Dios no tiene fronteras, hermano. No tiene fronteras. Usted necesitará pasaportes, visas, permisos y demás, pero usted puede agarrar un teléfono. ¿Cuánto recuerdo que Gigi Ávila también lo hacía? En el televisor. Aquellos que me están escuchando, decía este hombre, van a recibir sanidad. Pon tu mano en el televisor. Y mucha gente la ponía. Y en el nombre de Jesús recibe sanidad. Muchos caían. Soy sano. No por tocar la televisión, sino por recibir la palabra que no tiene frontera. Ahora, estas cosas para nosotros son wow, no, pues sí. No las practicas. No hay una práctica de la palabra, hermano. Mi amor, me duele la cabeza. Métete unas Tylenol, dale. No molestemos. Mi amor, fíjate que mi mamá está allá y tiene un tremendo dolor. Ya son las 12 de la noche, no podemos visitarla y mañana le hablo. Ay, sí, mañana le habla. ¿Quién está diciendo, vamos a orar por ella? Levanta el teléfono. Dile que le ponga speaker, que quiero orar. Dale. En el nombre de Jesús yo creo. ¿Tú crees? Aquella que está enferma o enfermo, sí. Dice la palabra que cuando dos se ponen de acuerdo, lo único que necesita Jesús de ti es fe. ¡Bum! Es como la pólvora y el cerillo. Ahí está la pólvora esperando Jesús, la pólvora. Solamente enciéndete, ten fe, enciende el cerillo, ponlo en la pólvora y verás lo que va a pasar. Pero ¿quién practica esto? ¿No será bueno que nos metamos una cátedra de la clase de fe? ¿Verdad? Porque estamos avanzando y aprendiendo principios, neumatología, hablamos de cristología, pero la base del fundamento del cristianismo es la fe. ¿Qué sabe de la fe usted? No, pues nada, entonces de nada te sirve. Puede ser un diccionario, una biblioteca del conocimiento bíblico, pero si no hay esa palabrita, que si fuese como un grano de mostaza, con todo el vasto conocimiento, no sirve de nada. Puedes tener este templo como una bodega llena de libros, de teología, de literatura, todo lo que tiene que ver con hebreo, griego y conocimiento, y los leíste todos los libros que están dentro de aquí, 1 par de millones de libros. Si no hay fe, de nada te sirve. Y es ahí donde la iglesia está bien descuidada. Por eso Cristo no se equivocó. ¿Habrá fe en la tierra? ¿Por qué? Porque usted o yo estamos viviendo a nuestra manera y no. Cuando uno vive a la manera de la palabra es porque hay fe. Está siguiendo lo que la palabra dice. Y si estás siguiendo lo que la palabra dice es porque crees en ella. Y si crees en ella es porque tienes fe. Créeme, hermano, Dios no defrauda. Jamás Dios te defraudará. Sus verdades como registros son trascendentales. ¿Sí entienden la palabra trascendental? Que la palabra de Dios es una verdad ahora y lo será siempre. 100 años después no cambiará. Trasciende su verdad. No se devalúa ni pasa la historia.
Ella hizo y registra la historia. Es eficaz, infalible. El Espíritu es Espíritu y en vida. Juan 6:63. Está por encima y tiene precedencia ante la filosofía, la psicología, la sociología, los credos, los dogmas, la religión, la tradición y las costumbres. Ahora, siguiente tópico. Hoy terminamos esta clase. Me quedan 2 horas. Nos fuimos. Quedan 4 minutos, aunque me extienda 5 o 10 minutos más, la terminamos. Escuchen. Último tópico, para que usted recuerde que un día aprendió de autoridad. Último tópico. La autoridad del nombre de Jesús. ¿Cuántos creen en ese nombre? Aleluya, ahorita vamos a entrar en algo importante. La autoridad del nombre de Jesús, tópico. Pregunta, ¿en qué radica la autoridad del nombre de Jesús? ¿En qué radica? Si el nombre de Jesús lo repitieron muchas personas. Y el nombre de Jesús es un nombre que es común hoy en día, ¿sí o no? Yo tengo un hermano que se llama Jesús, que hasta Chuy le dice, no Chuyito. ¿En qué radica la autoridad del nombre? Para dar una respuesta acertada, debemos hacer una semántica de los términos que se utilizan para referirse al nombre. El término griego onoma, tiene 2 significados y 2 aplicaciones. Se utiliza en general del nombre con el que se nombra o se le hace el llamado a una persona o para nombrar una cosa. Ejemplos en Marcos 3, 16, 17, el 14 al 32 y Lucas 1, 5. Ahí están los ejemplos de onoma, cuando se le da un nombre a una persona por sus características. El nombre representa el título y la dignidad de una persona también. El nombre representa el título y la dignidad de una persona. En el caso de Jesús, la autoridad del nombre no está en expresar las siglas Jesús, Jesús, Jesús. No. El poder está en la posición y posesión que este hombre llamado Jesús, aprendan eso, ya viene el examen, obtuvo por su obediencia y su estado de humillación. ¿Se lo repito? No, todos aprendieron, ¿verdad? Sí. En el caso de Jesús, la autoridad del nombre no está en expresar las siglas Jesús. El poder está en la posición y posesión que este hombre llamado Jesús obtuvo por su obediencia y su estado de humillación. Aplicado a nosotros como creyentes, el poder del nombre está en que se nos pueda revelar y podamos entender y aceptar la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia que Jesús adquirió por causa de su exaltación por haberse humillado. Filipenses 2:9. Y que fueron transferidas al creyente por el pacto de sangre que se dio